Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 25 de marzo del 2025 con 25 grados Celsius para ayudar aquí en la Julia Distrito Nacional y ya la temperatura tomando su carrilito, ¿verdad? Ya hace calor, ya uno tiene que andar con la toallita que uno usa para secarse el sudor porque bueno. Bien, el presidente ayer estuvo en su acostumbrada rueda de prensa, habló de varios temas, habló de la marcha que hay en Friusa, organizada para el domingo, respondió a los entrometidos, frescos y abusivos de Amnistía Internacional, muy bien hecho. Se refirió también, bueno, también tuvo participación, creo que fue ahí el amigo Fabricio Gómez Mazara sobre datos de Promipyme. Algunos los hemos cruzado ya por aquí en alguna ocasión, pero eso sucedió ayer, y también la vamos a comentar en algunos instantes para refrescar esos datos. Y Básicamente eso fue lo que recreó el presidente en su rueda de prensa. Muchas preguntas siempre hay, pero eso es lo fundamental. Sigue el tema con la peste porcina, las acusaciones cruzadas de un lado para otro, y igual que el dólar, que ayer hablaba yo, decía asombrado, hasta los evangélicos están sobre el tema del dólar, ¿no? Que las explicaciones no son malas, definitivamente que no. Es importante explicar y que la población entienda, pero las explicaciones como justificaciones no son, digamos que la real solución. La gente lo que quiere es eso, valga la redundancia, solución a los problemas. No que te den, la pandemia. La pandemia. Ustedes se recuerdan ese chiste que hay cuando uno estaba en la escuela, que le tocaba un examen y entonces el tipo nada más se estudió la hormiguita, era de anatomía, o hay otro que cuando es que era de geografía y se estudió nada más que los fenicios, y entonces cualquier cosa que le salía, y que por allí, que los asirios, que los babilónicos, que por allí, que por acá, y entonces los fenicios, y ahí arrancaba porque lo que se sabía eran los fenicios, y ese cuento es escolar, uno se lo repite mucho, y eso pasa con a veces temas que se usan como cliché para excusas. Que la pandemia, señor, la pandemia fue en el año 21. Que hay consecuencias todavía, claro, hasta gente que se enfermó que tiene las consecuencias, pero las economías se van renovando, es como los árboles. Hay una sequía, usted ve esos árboles, usted va al campo y ve ese campo marrón, que no llueve, y caen 4 aguaceros buenos y usted después vuelve y ve todo reverdecido. Así son las economías, así son las sociedades. Porque si no fuera como el cangrejo para atrás que camináramos, y no, definitivamente no es así. Busca una foto de República Dominicana en los 50, de esas que salen de ahí cuando Trujillo, la capital, para que usted vea qué aldea era. Busque las fotos de su pueblo para que usted vea las calles. Pero yo voy a San Juan y yo me pierdo ya prácticamente, ni siquiera donde yo vivía se conoce, donde nosotros teníamos, donde nacimos, donde vivíamos, donde mi papá tenía negocio. Ya eso todo es diferente, totalmente cambiado. Y es así, porque las excusas sirven como un atenuante una vez. Hay una frase también famosa, ¿no?, que la repetía el profesor Juan Bosch, creo que era, que decía: quien me engaña una vez, sinvergüenza es. Si me engaña 2, sinvergüenzo yo. O sea, ya me engañaste, me voy a volver a dejar engañar de ti. Me vas a venir con el mismo cuento, me vas a venir a marear de nuevo. Pues entonces el culpable soy yo. Más o menos entonces las sociedades,
La gente lo que busca, lo que quiere son soluciones. Entonces, con las explicaciones y las culpas y echar culpa para aquí, culpa para allá, no se soluciona nada. Ya tenemos bastante experiencia en el manejo de esta situación de la peste porcina. Ya sabemos que el Banco Central tiene bastante habilidades para jugar y hacer alquimia con la tasa de cambio, con el tipo de interés, con la política monetaria. Y ahí, siempre salimos, hemos ido saliendo, San Ramón la saque con bien, como dicen, ¿no? Siempre hemos ido saliendo bien. Claro, hay un problema, hay presión. Ayer hasta los evangélicos les decía yo, estaban opinando del dólar. No diría yo que el gobernador, Andy Dawaje, que hace un artículo, hace la proyección. Jaime hace otro artículo ayer sobre el mismo tema. Houston, we have a problem. Tenemos un problema. Y entonces a los problemas lo que se le buscan son soluciones. Porque si lo que le vamos a dar explicaciones y justificaciones y excusas, no lo vamos a resolver. Porque lo que lo estamos es mareando, dándole tiempo al tiempo para que el problema supuestamente se resuelva solo, que es también una manera de resolver las cosas. Ni la más eficaz, ni la más eficiente, pero tampoco ni siquiera la más descabellada. En finanzas decimos que no tomar una decisión financiera es tomar una decisión financiera. O sea, usted, por ejemplo, tiene una inversión en un certificado de depósito de un banco que le paga 10%, para decir algo. Pero hay unas previsiones de que se va a devaluar la economía, la tasa, que va a haber una devaluación y eso. Y usted no toma decisión y mantiene su inversión, usted cree que no va a pasar eso, ya el no tomar decisión fue una decisión. Usted pudiera decir, no, déjame sacarlo, déjame dolarizarlo, déjame buscar, comprar, invertirlo, déjame hacer cualquier otra cosa. Eso es otra decisión, pero no hacer ninguna también de por sí es una decisión. De por sí es una decisión. Por ejemplo, las personas que siguen y le dan seguimiento a los mercados bursátiles, que no tienen experiencia en los primeros días cuando hacen inversiones, están dando el seguimiento, cómo sube, cómo baja, cómo sube, cómo bajan las cosas. Si usted hace, digamos, un portafolio de acciones, uno lo hace hasta en los estudios, hace Volkswagen, uno lo hace en prácticas para conocer del tema. Pero el que hace inversión más de largo plazo hace una estrategia de compra y mantener, porque esas variaciones, esas volatilidades, cuando las acciones tienen fundamentos reales de su solidez financiera, de su flujo, etcétera, etcétera, esos movimientos, esas variaciones, al final del día se mantienen. Pues tú pierdes hoy, mañana repunta, pierdes aquí. Cuando tú promedias, al final tuviste una ganancia positiva. Eso se llama buy and hold strategy. Una estrategia de comprar y mantener. Tú no vas a salir vendiendo porque empezaron a caer. Ahora, si tú ves que hay un declive, la situación de la empresa no se ve bien, entonces tú mejor sales de eso. Y vendes y compra otra, invierte en otras cosas. Bueno, por eso les decía que en realidad a las sociedades, a la gente, lo que le interesa son las soluciones. Y las soluciones se dan de diversas maneras. Al no hacer nada, puede que sea también una estrategia del gobierno. Lo que pasa es que nada es tan inocuo que no tenga consecuencias. No hay almuerzo gratis. Si usted a una persona con una infección en una pierna, un médico ve y entiende que es una gangrena, y no actúa a tiempo y no le amputa la pierna, el pie, lo que sea, o el dedo, lo que fuese, él sabe que eso eventualmente va a contaminar todo el organismo y entonces va a ser peor en la situación. Entonces hay momentos en donde las autoridades tienen que actuar. Hay momentos, como dice la Biblia, para la siembra y para la siega, o sea, para sembrar y para cosechar. Todo a su debido tiempo. Hay un momento donde la explicación es aceptable, comprensible, hasta correcta para que la gente entienda y esté informado y recabar la solidaridad de la población, del que entiende. Hay uno que va a hacer con 2 peñones, como hacía padre Rogelio, que iba con una mochila de piedra al Congreso. ¿Ustedes se recuerdan? Uno se reía muchísimo de las cosas del padre Rogelio no están escritas.
Hay quien siempre anda con dos peñones en la mano, como un francotirador, pero hay quienes tú le haces la explicación y te va a entender. Por eso es importante en la gobernanza, en gobernando, tener contacto con la población para que la población entienda y comprenda el porqué de las cosas que se están haciendo. Pero excusas van y excusas vienen, realmente no le llenan el estómago a la gente. No le llenan el estómago, o sea, no dan solución a los problemas. Los problemas se les buscan soluciones. Se les buscan soluciones. Bien. Estábamos viendo ayer cómo las medidas de decisiones políticas de Estados Unidos están repercutiendo a nivel terráqueo, a nivel global, en el mundo entero. No hay lugar del mundo en donde la gente no esté así acechando, a ver, ¿con qué que viene Trump? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Ay, Dios mío. Y agarrándose la cabeza, ¿no es verdad? Porque amenaza que ahora el 2 de abril viene con los aranceles recíprocos, a todo el mundo le va a meter aranceles. Ya le puso al acero, al aluminio 25%, a los aliados, Canadá, México. A China, que no es aliado, le puso 15 o 10. Pero si a la Unión Europea le puso aranceles y esos países se les reciprocan los aranceles, le hacen el favor también. Tú me pones aranceles, yo te pongo dólar por dólar. Tú me pusiste $100,000, 100,000 millones de dólares en aranceles, yo te voy a poner 100,000 millones de dólares en aranceles. Con la, vamos a decir, ¿cómo diríamos? Es como cuando el crimen fue planificación, ¿verdad? Con la alevosía de que yo no solamente te estoy aplicando el dólar por dólar, sino que yo estoy aplicando el dólar por dólar donde más te duele, políticamente hablando, donde más afecta a tus constituyentes, a los que votan por ti, donde tú eres rey batuta y constitución para que esos entonces te presionen y tú reviertas la situación. Por ahí es que va la cosa. No es que yo quisiera ponerte esos aranceles, porque yo lo que hago es que le transfiero a mis consumidores, a mis ciudadanos, un impuesto, porque la tarifa arancelaria es un impuesto. Bueno, pero así las cosas, obviamente todo el mundo en pánico, la Unión Europea, China, y reaccionan, y Corea, y Japón, y esperando. Los que no le han tocado todavía están esperando, pendientes. Por eso digo, acechando ahí, ¿con qué que viene el hombre? Pero a lo interno tiene muchísimos problemas también. Y tienen tal crispación al mundo que los mercados financieros han estado de capa caída. Pero ayer, fíjense si es tan importante lo que está pasando en los Estados Unidos, que ayer con solo decir que los aranceles recíprocos que va a aplicar a partir del 2 de abril, que ya estamos cerquita, habrá algunas consideraciones, algunas exenciones. O sea, que no es generalizado, como dijo primero, que hay países que ya le han aplicado tanto, que le han ganado, que si él le pusiera graciosamente, o sea, una gracia le va a dar, que si él le pusiera lo que según él le corresponde poner, imagínate, pues lo quebraría. Pues, oigan ustedes cuál es el argumento. Entonces, así las cosas, pues eso cayó bien en los mercados. Los mercados lo valoraron positivamente. Por eso que le digo, es que es tan importante darle seguimiento a lo que está pasando, que los mercados se sintieron felices. Ayer el Dow Jones repuntó como 600 puntos, después de tener casi 10% que había perdido en 2 semanas en caída libre. Subió 1.6, algo así. Solamente por eso, porque dio como ese compás de espera, pero eso es como como dice el refrán, la alegría dura poco en casa del pobre, porque él viene con sus cosas, porque es una política, y cuando tú ves al ministro de Economía, de Comercio, explicando y justificando, tú dices, ¿qué es lo que este hombre está hablando? Y cuando tú ves el asesor económico, igual, y para ellos no va a haber ningún daño, y para ellos no va a haber inflación, y para ellos no va a haber ningún decrecimiento, y todo el mundo está equivocado menos ellos, supuestamente.
Y como dice un refrán donde yo estudié, lo que se va a ver no se discute, todo eso lo veremos. Y los mercados están descontando, como se dice, esas incertidumbres. Lo dijo ya el presidente de la Reserva Federal. Las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos, que eran de 2.7, las redujeron a 1.7, un 30%, más de un 30%. Las proyecciones de inflación, que eran subieron una décima. No es que una décima sea mucho ni poco, la tendencia es lo importante. Siempre que sea para abajo, perfecto, pero siempre que sea para arriba, pánico en Wall Street. Entonces, fíjense ustedes cómo esas cositas tan simples y sencillas, solamente es decir que habrán excepciones, que no todo el mundo se aplicará a tabla rasa, ya generó una positividad en los mercados, en Wall Street. Nada más decir eso. Y las explicaciones que dio, y bueno, anyway. Pero, por ejemplo, en el mercado de commodities, las sanciones que anunció para los países que compren petróleo de Venezuela, anunció que le van a poner aranceles a los países que compren 25% de aranceles, de tarifa, a los países que compren petróleo de Venezuela, aranceles del 25% a países que compren petróleo y gas a Venezuela. Dice que Venezuela ha enviado de forma deliberada, esos son los argumentos de campaña, y engañosa a decenas de miles de delincuentes, que ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades. Entonces le dio un plazo hasta el 3 de abril a Chevron, que es una petrolera norteamericana que opera en Estados Unidos y que tiene compañías de distribuidoras de gasolina en Estados Unidos también, para liquidar sus operaciones en Venezuela. ¿Y eso qué hizo? Que el petróleo se disparara. Ahorita vamos a conocer de esos detalles. Fíjense cómo todas esas cosas, cómo afecta el mercado de commodities, cómo afecta el mercado bursátil de acciones y valores, cómo afecta también el mercado de deuda. La Reserva Federal, al mantener la tasa de interés frisada, cómo afecta las inversiones a largo plazo. Porque las compañías proyectan y dicen, pero es que con estas incertidumbres las cosas no se ven nada bien. Y eso es en términos, ¿verdad?, de la parte geoeconómica. En la parte de defensa, ustedes han visto, ahí están, en Riyadh, en Arabia Saudita, están reunidos, ayer estuvieron reunidos la delegación norteamericana y los rusos no han dado explicaciones o la prensa no las ha recogido de manera exhaustiva. Se está a la espera, Zelensky se reunió la parte ucraniana con Estados Unidos, que actúan supuestamente de mediador, pero más que mediador, porque mediador es el árbitro, que es equidistante de una parte y del otro. Estados Unidos no está actuando como mediador. Yo decía, y cuando le dice a Zelensky que tú no tienes la carta, es porque tú se le estás dando a Rusia, como cuando le cerró la ayuda de información militar, satelital y de los armamentos que le correspondía, que iban hasta en camino, ya aprobados por el Congreso de los Estados Unidos y por la administración de Biden, que estaban en Polonia, que lo guardan para resguardarlos, y lo van entrando a medida que lo va requiriendo. Le suspendió eso, ¿verdad?, para presionar a Ucrania, para que se sentara, para que capitule, para que, ¿verdad?, ceda. Y las declaraciones del enviado Witkoff ayer son de hazme reír, de que Putin está mandando así un cuadro de Trump, que le va a mandar regalos, que hizo una misa para Trump, todo eso es manejándole el ego a Trump. Lo tienen comiendo así de la mano. Entonces, lo que Europa entiende, ayer se reunían los ministros de defensa europeos con Ucrania por demás para resolver aquello de la fuerza de paz una vez que se tome una decisión que Rusia no pueda volver a invadir y haya una medida de disuasión efectiva, ya que Estados Unidos no quiere poner tropas, pues que ponga por lo menos la parte que le correspondería, inteligencia, satelital, etcétera, apoyo aéreo, no sé, lo que sea, están en eso. Habían 20 países ayer reunidos en Inglaterra, al tiempo que se daba aquella situación allá. Pero sucedió en los Estados Unidos una cosa de las que
Dicen como que el refrán dice que al dedo malo todo se le pega, pero no necesariamente es por eso. Es también la experiencia no se improvisa, la pericia. El secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, fue confirmado después de muchísimos traspiés por el Senado con el voto del vicepresidente, que es voto de desempate. ¿Por qué? Con todos los líos que tenía, porque el tipo no tenía, según todo el mundo entendía, la calidad, la capacidad. Lo que había sido era comentarista de Fox, que es la cadena de lujo de Trump, la que, ¿verdad?, lo apoya en todo. Pero el señor había sido militar, no sé si capitán o lo que sea, pero no un tipo de peso. Además con problemas de alcohol y ese tipo de cosas. Bueno, lo objetaron muchísimo, pero bueno, dijo, ya lo pusieron. Aquellas declaraciones que dio en Bruselas hace como un mes atrás, recuerdan sobre que Ucrania y que hubo un sinnúmero de cosas que las opacó después el desastre de las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance inmiscuyéndose en las políticas de los países europeos que lo pusieron en su puesto entonces, ¿verdad? Ustedes recordarán eso, lo comentamos por aquí. Pues este señor, o él o alguien, creó un grupo, como esos grupos de WhatsApp que uno está, que lo incluyen a uno ahí, y ahí mandan muchísimas cosas y uno a veces ni las abre. Pero resulta que este grupo que se creó en un grupo de una aplicación que se llama Signal, que es similar a Telegram, a WhatsApp, dicen que es de las más encriptadas, pero para fines de un Estado, para fines de gente que domina esas cosas, eso y nada es lo mismo. Eso es como comerse un bizcochito esponjoso de eso. No hay nada que esa gente no intervengan. A menos que sean canales ya oficiales con programas especiales del Estado, ¿verdad? Y comunicación de ellos, que las tienen, pero ya eso es otra cosa, no una aplicación comercial como WhatsApp, un grupo donde está el ministro de Defensa, el asesor nacional de seguridad, el vicepresidente, que hasta objetaba lo que salió ahí, de la CIA, la National Security, la Tulsi Gabbard, esa que también tuvo los mismos problemas que el ministro de Defensa. Es un grupo, eran como 10 o 20. Resulta que en ese grupo, no se sabe cómo, incluyeron un periodista y han mandado todos los planes de ataque que se hicieron la semana pasada en Yemen a los Houthis. Y el periodista dice, pero ¿será posible? No, esto me están tomando el pelo, esto no es posible, esto no será cierto. Bueno, al final del día el señor decidió, dijo, no, esto es verdad, porque a la hora que decía muchas cosas más, de tipo de bomba, horario, y el número de cosas que evidentemente evidenciaban que el documento era oficial. Lo bizarro, lo extraordinario era que lo estuvieran circulando por una aplicación que no tenía la más mínimo nivel de seguridad cuando se habla de asuntos de seguridad de Estado, del Pentágono, con el vicepresidente, en una conversación que el presidente dice que no está ni siquiera de acuerdo con eso, una decisión que la tomó el presidente Trump, eso habrá dado de problema. Pero el señor periodista, Goldberg, apellido Goldberg, de Atlántica, una página y un periódico americano, lo publicó teniendo la salvedad, porque esas son informaciones clasificadas que si tú las recibes, tú no las puedes usar, porque, o sea, hay cosas que si no están destinadas a ti y te llegan y tienen su coletilla debajo en los Gmail, en los emails, que tú no las debes usar porque no eran para ti, te llegaron equivocadamente, por ejemplo. Y si la usas, tú eres pasible de sanciones, no sé, y más cuando son estas cosas de seguridad. Pero bueno, él revisó con sus abogados, chequeó, dijo, no, esto es verdad, esto es cierto. Pero hubo cosas que no publicó porque podían comprometerlo, pero la información sí hizo la historia de lo que había pasado. Ay, Dios mío, qué desastre, qué rebú, qué lío armado, porque es una cosa inconcebible.
inconcebible, totalmente inconcebible. Dice el ministro de Defensa que él no testió nada, que quién iba a hacer eso, pero la situación está ahí, está dada. Posiblemente no pase de ahí, pero son de las tantas cosas que están pasando en esa administración que lo que parece que es como una carroza de que sabrá Dios de qué clase de tipo. Y eso pasó ayer y quizás por eso no ha habido esa información, ha complicado, porque no es solamente eso. Recuerdan que yo les decía cuando se nominó a la señora de la National Security Agency, que es la que vela por esas 16 agencias de seguridad norteamericanas, Tulsi Gabbard, que era una diputada, que era demócrata, que se pasó después a los republicanos y ahora trumpiana, y todo el mundo la objetaba por muchísimas declaraciones que ella tenía. Dijo, no, y yo le decía aquí, irónicamente, digo, no, el reporte de seguridad que ella tiene que pasarle al presidente todos los días lo van a redactar en el Kremlin. En el Kremlin. Hay mucha gente escribiendo de eso en los periódicos. Yo aquí lo hacía porque uno tiene su, tal vez, su análisis, sus cosas, y ve y analiza también igual que ellos. Pues donde estudiaron ellos, estudia uno también. O sea, no es que van a venir y que... Entonces, eso lo decía yo, y hay ya muchos artículos del New York Times, del Wall Street Journal, en la prensa internacional de otros países que están viendo. Yo le decía, pero imagínense usted, si es así. ¿O usted cree que, no voy a decir Israel, porque Israel está de amores con Putin, con Trump, por cierto, sí, pero siempre Israel ha sido aliada. Eso no sea el gobierno que sea, lo que pasa es que lo estaban presionando mucho los demócratas con el asunto de la bombardeo en Gaza. Pero vamos a decir que información de inteligencia que tengan en Francia, en Inglaterra, los aliados, Canadá, cualquier otro país, la va a compartir ahora sin saber qué destino le van a dar a esas informaciones. Informaciones que pueden poner en peligro a agentes de ellos, encubiertos en operaciones peligrosas, en países de terrorismo y ese tipo de cosas. O sea, está la situación tan delicada que hasta por el asunto comercial salió una declaración una vez que la desmintió luego de Peter Navarro, que fue uno de los asesores económicos de Trump, diciendo que a Canadá, porque para presionarla con lo de los aranceles había que sacarla del Five Eyes. Five Eyes es los 5 ojos en español, es una red de inteligencia satelital que está en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda y Australia, creo que son ellos 5. Después, claro, desmintió, pero esas informaciones se cruzan porque son importantes. ¿Ustedes recuerdan cuando hubo un ataque en un mall en Rusia de unos islámicos y eso, que mataron como 90 personas? Eso fue como el año pasado, 2 años atrás. La inteligencia norteamericana tenía alguna información de eso y aunque son adversarios, contrarios, le informaron de algo de eso. Ellos no tomaron las medidas que tenían que tomar y pasó lo que pasó. Entonces, ahora mismo están diciendo en la prensa internacional cómo van a compartir información de inteligencia con un gobierno en donde esa caravana anda loqueando y haciendo ese tipo de cosas inconcebibles. Fíjense ustedes a dónde está llegando la cosa. Igual le decía, por ejemplo, ayer del derrotero que llevan las elecciones en Canadá, para el primer ministro, que van a ser el 28 de abril ahora, que el Partido Liberal tenía 20, 25 puntos abajo los otros días, hasta que Trudeau anunció que salía del gobierno y que iban a buscar un nuevo primer ministro y que iba a elecciones adelantadas, y ahora mismo están cabeza con cabeza. Y como es gobierno parlamentario, no hay manera de que los conservadores que hace semanas atrás, antes de Trump, por cierto, antes de Trump, tenían el 90% de probabilidad de tener un gobierno de mayoría con el poder en el Parlamento. Y ahora las proyecciones son de 177 escaños para los liberales y 123 para ellos, más los otros de los otros partidos. O sea que no hay modo alguno. O sea, totalmente
boca arriba a la mesa. Y resulta que en una situación como esa, ante esta situación de presión y viendo las tendencias de las encuestas, la primer ministro que se llama, digamos, gobernadora o premier creo que le dicen ellos, que es lo mismo, del estado de Alberta, de la provincia de Alberta en Canadá, produce muchísimo petróleo, exportan, que es conservadora, que es aliada de Trump, hay fotos, hasta ha salido un escándalo en Canadá también, porque ella le ha pedido a los colegas, ¿verdad?, o de partidos conservadores de Estados Unidos que hablen con Trump para que pause lo de las pausa, no que la elimine, no que le eche para atrás, que pause las tarifas afectando a Canadá porque eso los está afectando a ellos electoralmente. La señora se llama Melanie Smith, ella es muy buena, muy todo, pero parece que de la abundancia del corazón habla la boca y se le fue el seguro. Y eso ha tenido unas repercusiones extraordinarias también allá en Canadá. Miren qué mundo que está enredado, ¿eh? Miren ustedes qué mundo que está enredado. Entonces, aquí en el país, ayer el presidente le tuvo que poner en su puesto a la Amnistía Internacional, que habló de racismo, de lo mismo de antes, ¿verdad? Racismo, que tenemos apatria, nosotros tenemos ni racismo, ni apatria, ni afrodescendientes, ni nada de esa porquería, señor Amnistía. La mandó a freír tusa el presidente Abinader y yo lo apoyo. Dijo que vayan a ocuparse de Haití, que hay muchas cosas que hacer y no deben ir a preocuparse de los haitianos que están aquí, que aquí no pasa nada con relación a eso. Que eso es absurdo, que la inmensa mayoría de nosotros somos raza mixta, dijo el presidente Abinader, que somos mulatos, lo cual no es menos cierto y es verdad. Amnistía lo que tiene que hacer es trabajar y ocuparse de Haití para pacificar a Haití. Bien dicho, presidente, yo lo apoyo 100%. Esos rastreros de Amnistía dicen al gobierno cumplir sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el derecho a defender derechos humanos sin discriminación de quienes luchan contra el racismo estructural en el país. El racismo estructural hay en Estados Unidos. Amnistía Internacional, vayan a leerle la cartilla a Trump, que sí tiene racismo estructural. Migrantes haitianas, en su artículo 11 de la Constitución dice que haitiano es haitiano, nazca donde nazca, hijo de haitiano es haitiano, no puede ser dominicano, porque la Constitución dominicana dice que para ser dominicano hay que ser hijo de dominicano, igual que lo dicen ellos, jus sanguine, el derecho de la sangre. Dominicanas de ascendencia haitiana en situación de apatria. Aquí no hay apatria, aquí no hay dominicanas de ascendencia haitiana. Si son haitianas, son haitianas. Que no le den documento en su país, eso es problema de su país, que no le da documento. Pero nosotros, por Juan Bolívar y ese grupo de pro-haitianos, que el presidente, por cierto, los tiene en el gobierno, no vienen esta gente de Amnistía Internacional a meter los dedos en los ojos cada rato. Afrodescendientes, eso tienen allá en Estados Unidos, afrodescendientes, se dicen ellos afrodescendientes. El afro es una vaina que uno se dejaba antes, los cabellos así grandes. Nada más freír mosca. Garantizar el derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana. Aquí no hay esa vaina, señores, Amnistía Internacional. Aquí hay dominicanos y en Haití hay haitianos. Y aquí hay haitianos que vinieron, que están ilegales y que nosotros no le podemos dar documento. Aquí no hay apatria, porque el haitiano, nazca donde nazca, es haitiano. Correcto. Así que, como lo dijo el presidente, vayan a trabajar por Haití, a pacificar a Haití, a hablar de derechos humanos aquí en la República Dominicana. Los haitianos aquí viven en un paraíso. En un paraíso. Allá le meten una goma quemándola por el cuello y lo asesinan y lo matan. Venga, gracias. Para usted venir a hablar de derechos humanos aquí en República Dominicana, vaya a decirle a Trump que dijo que se comían los gatos y las mascotas, vaya. O sea, los haitianos aquí viven mejor que en cualquier sitio. De hecho, dice el presidente que autorizaron la marcha en Friusa, tiene que garantizarse que sea todo pacífico, todo correcto, y las autoridades tienen que ir tomando control en Friusa. Eso no puede ser un enclave haitiano, definitivamente que no. Y dice el presidente que constantemente están interviniendo en Friusa. Yo no voy a
dudar de la palabra del presidente, pero recuerdo al director de migración, al que quitaron antes de poner al amigo Lee Ballester, que se quejaba de que no podían entrar a esos sitios. Entonces, lo que hay que hacerlo es entrar con la fuerza, con la autoridad que da el hecho de que el monopolio de la fuerza la tiene el Estado. Nosotros no podemos ceder ni un ápice de esta tierra. Aquel que está tiene que estar bajo nuestras reglas y bajo las condiciones que nosotros impongamos. Punto. Ahora, esa marcha que se va a hacer el domingo, que ya vi que Faride autorizó, dice Faride, nadie en este país tiene el control de ningún territorio que no sea el propio Estado Dominicano. Ojalá y sea así, ojalá y eso sea cierto, y entonces que se empiece a tomar control de ese enclave que se llama el Hoyo de Friusa, que según dice mucha gente, es básicamente un pequeño Haití o un gran Haití. Van a hacer esa marcha, la seguridad está garantizada, dice Faride, y ojalá así sea. Le emitieron la resolución y como debe ser, no puede ser que los dominicanos no puedan hacer una protesta en cualquier lugar de su territorio que lo deseen. Usted puede decir, no pueden ir porque ahí viven los haitianos. Bueno, los haitianos están ahí, regular o irregular o como sea, y los dominicanos tienen derecho a protestar donde quiera que entiendan. Que una provocación, no debe ser una provocación. Las autoridades tienen que garantizar que haya la mayor tranquilidad posible. Las autoridades, sin juego. Pero tiene derecho los dominicanos de ir. Usted lo puede interpretar como a usted le parezca, pero tienen todo el derecho. Y yo extendería esa marcha después de Friusa al Palacio, a donde estén los pro-haitianos de aquí en las instituciones y a la migración para exigir que realmente se haga una política. Allá cada rato agarran en San Juan un camión con 31, en Dajabón, aquí. Entonces la ley, una porquería de ley. Vamos a poner unas sanciones drásticas, draconianas, para que se desincentive y que el dominicano que lo haga, que se agarre con eso, pague las consecuencias. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.